En un pequeño y remoto pueblo, escondido entre montañas y colinas cubiertas de niebla, vivía un hombre mayor llamado don Lázaro. Había pasado toda su vida trabajando la tierra, cultivando las mismas parcelas que habían pertenecido a su familia por generaciones. No había conocido otro tipo de vida, y para él, el campo era más que un medio de subsistencia. Era su hogar, su refugio y su prisión al mismo tiempo. Sus manos callosas, curtidas por el sol y el trabajo duro, eran testigos de los incontables días que había pasado arando, sembrando y cosechando. Y durante la mayor parte de su vida, siempre había tenido a su lado un compañero fiel, un burro gris llamado Mateo. Mateo no era un burro cualquiera. Don Lázaro lo había adquirido cuando ambos eran jóvenes, casi al mismo tiempo. Eran como dos almas gemelas, forjadas en la lucha diaria contra la tierra. Mateo, en sus años de juventud, había sido un animal robusto y fuerte, capaz de cargar enormes sacos de grano y de arrastrar el pesado arado con la misma diligencia y tenacidad que su dueño. Con el paso de los años, se había convertido en una figura familiar en el pueblo, caminando siempre junto a don Lázaro, tirando de la carreta o acompañándolo al mercado. El burro y el hombre compartían un vínculo silencioso, uno que no necesitaba palabras para entenderse. En las mañanas frías de invierno, cuando el viento azotaba los campos y el cielo se tornaba de un gris ominoso, don Lázaro miraba a Mateo, y éste, con un simple rebuzno o una mirada apacible, parecía decirle que todo estaría bien, que podrían con otro día más de trabajo. La vida transcurría con esa quieta monotonía que solo conocen aquellos que están en paz con su destino. Durante años, don Lázaro y Mateo trabajaron codo a codo. A pesar de la dura vida del campo, hubo tiempos buenos. Las cosechas eran abundantes, y las visitas al mercado, aunque agotadoras, siempre terminaban con una pequeña recompensa. Una moneda más, un buen trueque, o a veces, una simple conversación con los otros campesinos del pueblo. Pero, más allá del trabajo, había algo entre ellos, una lealtad silenciosa. Por las noches, después de un día agotador, don Lázaro solía sentarse en su pequeño porche de madera, contemplando cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores naranjas y púrpuras. Mateo, cansado pero sereno, descansaba cerca, con los ojos medio cerrados, disfrutando de los últimos rayos de sol. Era en esos momentos de tranquilidad cuando don Lázaro sentía una paz que solo podía compararse con el cansancio que compartía con su fiel burro. Sin embargo, el tiempo, que nunca se detiene, comenzó a pasar factura. Los años de duro trabajo y sacrificio comenzaron a notarse tanto en don Lázaro como en Mateo. El viejo campesino, que alguna vez había sido fuerte y robusto, ahora tenía el cuerpo encorvado, las rodillas le dolían al caminar, y las arrugas en su rostro no eran solo señales de edad, sino cicatrices de una vida vivida con esfuerzo. Pero más que su propio envejecimiento, lo que más le dolía era ver cómo Mateo, su fiel burro, comenzaba a deteriorarse. Mateo ya no tenía la misma energía. Sus movimientos se volvieron más lentos, y sus patas, que antes se movían con agilidad por los senderos del campo, ahora temblaban bajo el peso de los sacos. El burro, que antes tiraba del arado sin quejarse, ahora respiraba con dificultad después de una jornada de trabajo. Don Lázaro lo observaba, en silencio, cada vez con más preocupación, pero sin decir nada. Mateo había sido su compañero durante tantos años que la idea de su declive era algo que el anciano no quería enfrentar. Una tarde, después de un día particularmente difícil, don Lázaro llevó a Mateo de regreso al establo. El burro caminaba con pasos pesados, la cabeza baja, y don Lázaro no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. El anciano lo acarició suavemente detrás de las orejas, como lo había hecho tantas veces antes. El suave pelaje de Mateo, ahora más áspero y canoso, le recordaba el paso del tiempo. Esa noche, mientras el viento susurraba a través de los árboles y el campo estaba en silencio, don Lázaro se quedó despierto más tiempo del habitual. Se sentó en su cama, mirando por la pequeña ventana de su cabaña, con la mente llena de pensamientos oscuros. Sabía que Mateo ya no era el mismo burro de antes. Sabía que, con cada día que pasaba, el pobre animal se debilitaba más y más. Y aunque no quería admitirlo, don Lázaro comenzó a preguntarse si tal vez había llegado el momento de hacer lo impensable. No es justo para él, se dijo a sí mismo en voz baja. No puedo seguir pidiéndole que haga este trabajo. Ya no puede más. Pero mientras pensaba en esto, su corazón se debatía. ¿Cómo podía deshacerse de Mateo? ¿Cómo podía traicionar a su fiel amigo, que había estado a su lado durante toda su vida?
El viejo campesino sabía que el tiempo no perdona, pero también sabía que la lealtad de Mateo no tenía precio. Sin embargo, una semilla de duda comenzó a arraigarse en su mente. ¿Era correcto mantener al burro trabajando, a pesar de su evidente cansancio? ¿No sería más compasivo dejar que viviera sus últimos días en paz, lejos del peso de los sacos de grano y del arduo trabajo en el campo? El sol no había salido aún cuando don Lázaro finalmente se quedó dormido, pero sus sueños estaban llenos de inquietud. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión difícil, y su corazón ya empezaba a resentir el dolor de lo que podría venir. El amanecer trajo consigo el inicio de otro día de trabajo, pero esta vez, don Lázaro no sentía el mismo impulso habitual para levantarse de la cama. El peso de los pensamientos de la noche anterior lo aplastaba, y la incertidumbre le impedía moverse. Mientras el sol comenzaba a despuntar tímidamente sobre las montañas, iluminando el cielo con un resplandor dorado, don Lázaro sabía que no podía aplazar lo inevitable por más tiempo. Mateo, como siempre, lo esperaba en el establo. A pesar de su debilidad y de los años que cargaba sobre sus viejas patas, el burro levantó la cabeza al ver a su amo acercarse. Había en sus ojos esa chispa de lealtad inquebrantable que tanto había caracterizado su relación. Don Lázaro acarició su lomo con tristeza, sintiendo el temblor en el cuerpo del animal. Era un gesto simple, pero cargado de una tristeza profunda. Era como si Mateo, aún en su cansancio, quisiera demostrarle que seguiría trabajando para él si se lo pedía, que no lo abandonaría, sin importar cuán difícil fuera el día. Pero esa misma lealtad fue lo que terminó de romper el corazón de don Lázaro. «No puedo seguir así, Mateo», murmuró el anciano, apenas capaz de pronunciar las palabras. Su voz estaba cargada de emoción, el dolor evidente en cada sílaba. «No es justo para ti. No puedo seguir pidiéndote más». A lo largo del día, la idea seguía creciendo en su mente. Recordaba las palabras que había escuchado de otros campesinos en el mercado. Cuando los animales ya no sirven, lo mejor es deshacerse de ellos. Era un pensamiento cruel, pero práctico. Sin embargo, don Lázaro no podía simplemente deshacerse de Mateo. Ese burro había sido mucho más que un simple animal de carga. Había sido su compañero, su sombra constante en los días de sol y en las noches de tormenta. Pero la realidad era innegable. Mateo ya no podía con las labores del campo. Después de mucho meditarlo, don Lázaro tomó una decisión. Esa misma tarde, en lugar de preparar a Mateo para otro día de trabajo, decidió que lo llevaría al bosque, un lugar tranquilo y apartado donde el burro podría vivir sin la carga del trabajo. Allí habría suficiente pasto y sombra, y estaría lejos del trajín del pueblo y del peso que tanto le costaba cargar. Era lo más cercano a una jubilación que don Lázaro podía ofrecerle a su fiel compañero. Se decía a sí mismo que estaba haciendo lo correcto, que Mateo estaría mejor así. Sin embargo, a medida que caminaban hacia el bosque, el anciano sentía un nudo en el estómago. No podía evitar la sensación de estar traicionando a su amigo. Mateo seguía al hombre sin vacilar, como lo había hecho durante todos esos años. Sus pasos eran lentos, pero constantes, y cada tanto, miraba hacia don Lázaro como si buscara su aprobación, como si preguntara: «¿Hacia dónde vamos hoy, amigo?». El viejo campesino no tenía el valor de mirarlo a los ojos. El bosque estaba a solo 1 hora de camino, pero para don Lázaro, cada paso se sentía eterno. El crujido de las hojas bajo sus pies, el sonido del viento que agitaba las ramas de los árboles, todo parecía intensificarse en su mente. Con cada paso, el peso de la decisión que había tomado se volvía más insoportable. Finalmente, llegaron a una pequeña pradera dentro del bosque, un claro rodeado por árboles altos y frondosos. Era un lugar apartado, donde Mateo podría vivir sin ser molestado. Don Lázaro se detuvo, soltando el nudo de la cuerda que sujetaba el cuello de Mateo. El burro lo observó en silencio, sin comprender lo que estaba sucediendo. La mirada del animal era tranquila, pero en sus ojos había una sombra de confusión. Don Lázaro se arrodilló frente a él, acariciando suavemente su cabeza. «Aquí estarás bien, viejo amigo», dijo con la voz rota por la emoción. «No tendrás que trabajar más. No te mereces seguir cargando este peso». «Lo siento, Mateo, lo siento tanto». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del anciano, mezclándose con la suciedad y el polvo de sus manos. Sabía que, en algún lugar profundo de su ser, estaba cometiendo un error, pero el cansancio y el peso de los años lo habían convencido de que esta era la única opción. Se quedó allí,
arrodillado junto a Mateo durante un largo rato, incapaz de moverse. Pero finalmente, reuniendo el poco valor que le quedaba, se levantó y comenzó a caminar de vuelta hacia el pueblo. Mateo lo observó mientras se alejaba, con la misma mirada tranquila de siempre. No había resentimiento en los ojos del burro, solo una silenciosa aceptación. Don Lázaro caminaba con pasos pesados, sin atreverse a mirar atrás. Cada vez que pensaba en girarse y ver a su viejo amigo por última vez, su corazón se partía un poco más. Mientras avanzaba por el sendero de regreso, el viento pareció intensificarse, arrastrando consigo los susurros del bosque, como si el mismo entorno intentara reprender al anciano por su decisión. Don Lázaro apretó los puños, pero no podía detener las lágrimas. Su mente estaba llena de recuerdos. Los primeros años con Mateo, las caminatas largas al mercado, las noches de luna llena en las que se quedaban juntos bajo el cielo estrellado. Todo eso había quedado atrás. Cuando llegó al pueblo, un vacío enorme lo consumía por dentro. No hubo aplausos ni alivio, solo una tristeza que se arrastraba en su pecho. Ahora, don Lázaro tenía que enfrentarse a la realidad. Había dejado atrás a su fiel compañero, y aunque creía haber hecho lo correcto, el dolor era insoportable. Los días que siguieron al abandono de Mateo fueron más duros de lo que don Lázaro había imaginado. El silencio en su pequeña cabaña se volvió insoportable. El sonido de los cascos del burro sobre la tierra, el rebuzno amistoso con el que lo recibía cada mañana, todo eso había desaparecido, y el vacío que quedó era profundo y oscuro. Don Lázaro se encontró vagando por su casa, inquieto, incapaz de concentrarse en las tareas diarias que siempre había realizado con una rutina mecánica. Todo le recordaba a Mateo, el establo vacío, la vieja carreta que había quedado inmóvil junto a la entrada y el arado que, ahora cubierto de polvo, parecía una reliquia olvidada de tiempos más simples. El trabajo en el campo, que antes compartía con su fiel compañero, se volvió una carga insoportable. Don Lázaro intentó continuar como si nada hubiera cambiado, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Su espalda dolía más, sus manos se sentían torpes, y su energía disminuía rápidamente. Pero más que el desgaste físico, era la soledad lo que lo golpeaba con más fuerza. Cada vez que miraba hacia el horizonte, esperaba ver la figura de Mateo caminando a su lado, pero solo encontraba el eco de su propia tristeza. El pueblo notó el cambio en don Lázaro. Los vecinos, que lo conocían de toda la vida, empezaron a preguntarse qué había sucedido con el burro. Algunos, con curiosidad, se acercaron a preguntar: ¿Dónde está Mateo, Lázaro? Le dijo un hombre una mañana en el mercado. Hace días que no lo veo. El viejo campesino evitaba la mirada de los otros. Sus respuestas eran vagas, y no podía soportar el peso de la culpa que sentía cada vez que alguien mencionaba el nombre de Mateo. Lo dejé descansar, decía, sin ofrecer más detalles. Pero por las noches, cuando el silencio era más profundo y las sombras más largas, la culpa se apoderaba de él como un espectro. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si abandonar a Mateo había sido verdaderamente un acto de compasión o si solo había sido una cobardía disfrazada. No podía dormir. En sus sueños, el burro lo miraba con esos ojos oscuros y pacientes, sin reproches, solo con una tristeza silenciosa que lo atormentaba. Una noche, incapaz de soportar más el peso de sus pensamientos, don Lázaro decidió regresar al bosque. Se convenció a sí mismo de que solo quería asegurarse de que Mateo estuviera bien, que hubiera encontrado un lugar seguro para vivir en paz. Pero en el fondo, sabía que necesitaba ver a su viejo amigo una vez más, que no podía seguir adelante sin enfrentarse a las consecuencias de lo que había hecho. El camino al bosque, que antes había recorrido con pasos vacilantes, ahora lo hacía con una urgencia desesperada. El corazón de don Lázaro latía con fuerza en su pecho mientras se adentraba en el sendero oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna. El aire estaba fresco, y el sonido de las ramas moviéndose con el viento lo rodeaba. Pero nada de eso le importaba. Lo único que deseaba era encontrar a Mateo. Cuando llegó al claro donde había dejado al burro, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio absoluto y abrumador. Miró a su alrededor, pero Mateo no estaba allí. El anciano sintió que algo se rompía dentro de él. Buscó por todo el lugar, llamando con una voz que se quebraba de angustia. «Mateo, Mateo, amigo», pero no hubo respuesta. Desesperado, don Lázaro recorrió el bosque durante horas, llamando al burro, buscando cualquier rastro de él. El cielo comenzó a aclararse lentamente, y con la llegada del alba,
la desesperanza se asentó en su corazón. Mateo no estaba allí. Tal vez se había alejado, tal vez algo peor le había sucedido. El peso de la culpa cayó sobre él con una fuerza aplastante. Había dejado solo a su compañero, creyendo que lo hacía por su bien, pero ahora se daba cuenta de que lo había traicionado. Se dejó caer en el suelo, agotado tanto física como emocionalmente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo, don Lázaro se permitió llorar sin contenerse. Lloró por Mateo, por su decisión, por los años que habían compartido y por la soledad que ahora lo consumía. El bosque, que antes le había parecido un refugio, ahora se sentía como una prisión, un recordatorio constante de su error. Mientras el sol ascendía por el horizonte, don Lázaro se quedó allí, solo, con la certeza de que nunca podría enmendar lo que había hecho. Había perdido a su amigo para siempre. Después de lo que parecieron horas, finalmente se levantó, derrotado, y comenzó a caminar de vuelta al pueblo. El regreso fue más largo que nunca, y cada paso lo hundía más en la tristeza. Sabía que no había marcha atrás. Mateo se había ido, y el vacío en su vida sería imposible de llenar. Sin embargo, cuando llegó al borde del bosque, algo lo detuvo. Un ruido familiar, suave pero inconfundible, rompió el silencio. Don Lázaro se detuvo en seco, su corazón saltó de esperanza. Se giró lentamente y allí, entre los árboles, apareció Mateo, caminando con pasos lentos pero seguros hacia él. El burro tenía algunas hojas pegadas en su pelaje y parecía un poco más delgado, pero sus ojos seguían brillando con esa calma que tanto lo caracterizaba. Don Lázaro cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas que una vez más brotaron de sus ojos. Mateo, como siempre, se acercó lentamente y apoyó su cabeza en el hombro del anciano, como si nada hubiera cambiado. Como si, después de todo, el vínculo entre ellos siguiera intacto. «Perdóname, Mateo, perdóname», susurró don Lázaro, abrazando el cuello del burro con fuerza. «No debí haberte dejado». Mateo no respondió, pero su presencia era suficiente. No hacía falta más. El viejo campesino comprendió entonces que su lealtad había sido puesta a prueba, y que, a pesar de su error, Mateo lo había perdonado. En ese momento, bajo el sol que comenzaba a iluminar el día, don Lázaro juró que nunca volvería a abandonar a su fiel compañero. Desde ese día en adelante, don Lázaro y Mateo caminaron juntos nuevamente, pero esta vez el anciano supo que no importaba cuán difícil fuera el trabajo o cuán cansados estuvieran, la verdadera carga que llevaban no era la del campo, sino la de su lealtad y amistad inquebrantables. Y eso, ningún peso en el mundo podría quebrarlo.